presente video vamos a revisar brevemente los aspectos relacionados con la teoría de la carga cognitiva y el aprendizaje en el adulto. Cuando nosotros estamos trabajando con estudiantes en campo clínico o realizando docencia clínica, una de las grandes interrogantes que surgen es ¿cómo aprende el adulto? Esta respuesta ha sido abordada a través de distintas épocas, generando distintas teorías que permiten responder esta interrogante. Es así como se ha definido, por ejemplo, teorías conductivistas respecto al aprendizaje, teorías cognitivas respecto al aprendizaje, las teorías constructivistas, que son las que hoy en día están más aceptadas, o teorías más recientes, como por ejemplo la neurobiología del aprendizaje. Nosotros, ¿cierto?, para poder responder a esta pregunta, nos vamos a centrar y vamos a tomar algunos aspectos muy esenciales del constructivismo que nos van a ayudar a poder ir entendiendo, ¿cierto?, cómo se produce este proceso. Es así, ¿cierto?, que el aprendizaje, una de las definiciones que tenemos es que va a ser un proceso de interacción en el cual una persona obtiene nuevas estructuras cognitivas o cambia antiguas ajustándose a las distintas etapas del desarrollo intelectual. Otra definición tiene que ver con que el aprendizaje va a ser una construcción, en la cual el estudiante va a tomar sus recursos cognitivos, es decir, sus conocimientos previos, para que bajo el acompañamiento adecuado efectuado por pares y docentes pueda ir creando un andamiaje que le permita ir modificando los conocimientos anteriores. Ahora, una de las teorías actuales, ¿cierto?, que está más aceptada y que se está vinculando cada vez más con el quehacer en la educación médica y de profesionales de la salud es la teoría de la carga cognitiva. Esta teoría de la carga cognitiva fue propuesta por Sweller en el año 1988, la que toma elementos propuestos previamente por Atkinson y Shiffrin respecto a la memoria humana, y que establece que la memoria de trabajo se verá influido por tres tipos de cargas cognitivas: la intrínseca, la extraña y la pertinente, las cuales van a actuar sobre la construcción de esquemas cognitivos y por lo tanto en el aprendizaje. De manera resumida, Atkinson y Shiffrin plantearon respecto a la memoria humana que esta se va a componer de tres subsistemas que son la partida del proceso de aprendizaje y formación del conocimiento. La primera de ellas, que es la memoria sensorial, puede recibir mucha información pero se olvida a los pocos segundos. Luego viene la memoria de trabajo, que va a estar encargada de articular la concentración y de la formación de nuevos esquemas mentales, integrando los conocimientos previos con los adquiridos. Y por último vamos a tener la memoria de largo plazo, que es la encargada de almacenar estos esquemas que se van a ir construyendo. Ahora, los esquemas, ¿cierto?, se van a referir a los paquetes de información nueva que se va juntando, ¿cierto?, con esquemas anteriores o con conocimientos previos que van a ir permitiendo a su vez generar nuevos esquemas cognitivos, lo que a la larga se va a traducir como aprendizaje. Es así, ¿cierto?, como vemos que en esta imagen la memoria de trabajo va a ser una toma, ¿cierto?, o va a recordar y va a tomar de la memoria a largo plazo distintos esquemas para poder unirlos a la información nueva y a su vez formar nuevos esquemas. Ahora, como vemos en esta imagen, estos esquemas a su vez van a tener, ¿cierto?, otros esquemas dentro que van a haber sido sometidos a estos procesos previamente. Es decir, ¿cierto?, el estudiante novato es probable que estos esquemas todavía no los tenga formados, pero a medida de que el estudiante va avanzando y se va enfrentando a nuevas situaciones y a nueva información, va generando estos esquemas y es así que vemos, por ejemplo, que ya en un estudiante avanzado o ya en un experto, estos esquemas van a estar completamente armados, ¿cierto?, y van a ser a su vez automatizados en su ejecución. ¿Ya? Ahora, volviendo a lo que estábamos conversando anteriormente, la memoria sensorial va a tener la característica de que se va a basar en canales separados para recibir y procesar la información. ¿Ya? Uno de ellos va a ser el canal auditivo, que permite recoger todo lo que corresponde a lo escuchado y que se va a conocer también como la memoria sensorial ecoica. El otro canal es el visual, a través del cual recibimos las referencias de todo lo que podemos ver. También se define como memoria sensorial icónica.
Otra de las características de la memoria sensorial es que ésta tiene una gran capacidad de recibir y procesar aferencias, las que, sin embargo, son retenidas por muy poco tiempo, solo entre 25 a 2000 milisegundos. El que una de estas aferencias sea utilizada para la construcción de conocimiento dependerá de la concentración que tenga el estudiante. La memoria de trabajo modula cómo se va generando el aprendizaje, cómo se une la información nueva con la antigua. Muchas tareas de aprendizaje, especialmente las actividades clínicas complejas, implican muchas unidades de información que deben combinarse y organizarse en nuevos elementos y estos a su vez volver a combinarse y organizarse para formar esquemas, los cuales pasarán a la memoria de largo plazo y se automatizarán dependiendo de acciones como la repetición, la utilización de estos esquemas y el contraste con nueva información, ¿ya? Por lo tanto, teóricamente, esta memoria de largo plazo tiene una gran capacidad de retención y sería teóricamente infinita para poder almacenar los distintos esquemas, ¿ya? Que son los que habíamos visto en esta imagen, ¿ya? Ahora, hay que tener presente, ¿cierto?, que cada estudiante va a tener una capacidad de trabajo de memoria que va a estar influida por la relación que se da entre los tres tipos de carga cognitiva: la intrínseca, la extraña y la pertinente, las que deben estar en equilibrio para generar nuevo conocimiento. La primera de estas, la intrínseca, va a tener relación con las capacidades necesarias para ejecutar la tarea nueva o entender lo que se está estudiando. La segunda, la carga extraña, va a estar relacionado a los factores externos a las capacidades del estudiante, ¿ya?, a la carga extra impuesta. Y por último, la tercera, la carga pertinente, va a estar en relación con la carga impuesta por el uso deliberado de estrategias cognitivas del estudiante para facilitar el aprendizaje, es decir, la construcción de esquemas, ¿ya? Es así entonces, y volviendo a mencionar, la carga intrínseca va a tener que ver con la dificultad inherente del material o de la tarea a llevar a cabo. La carga extraña va a tener relación con la forma de presentación, con la información extra que se les entregue, ¿cierto?, o con la cantidad de datos que tenga que manejar, por ejemplo, en un contexto clínico el estudiante. Y la carga pertinente va a ser el esfuerzo dedicado al procesamiento de la información y la automatización de los esquemas, ¿ya? Ahora, tenemos, ¿cierto?, que si frente a una nueva información o tarea se sobrecarga el estudiante con factores externos, entonces la carga extraña en su memoria de trabajo sobrepasará la capacidad de esta, no dejando espacio para la carga pertinente y por lo tanto no se generará aprendizaje, ¿ya? Un ejemplo de esto, ¿cierto?, es lo que vemos acá. Tenemos este esquema en el cual el rectángulo negro va a representar a la memoria de trabajo, ¿cierto? Y en la siguiente situación vamos a tener la carga extraña, la carga intrínseca, y es lo que sucede, ¿cierto?, cuando un estudiante novato se enfrenta a la ejecución de una tarea, en el cual vamos a tener que el esfuerzo necesario para poder llevar esa tarea, es decir, la carga intrínseca va a ser bastante importante, ¿ya? Pero además también vamos a tener, ¿cierto?, el caso de que esta tarea que tiene que llevar a cabo tenía una carga externa una carga extraña o externa bastante importante o alta también. Por lo tanto, vemos que el estudiante ve absolutamente sobrepasado su capacidad de memoria de trabajo. Por lo tanto, a la larga, la tarea que ejecute este estudiante probablemente la va a ejecutar de manera inadecuada, ¿cierto? Y lo que va a pasar es que además no va a generar aprendizaje, ¿ya? En el siguiente esquema, ¿cierto?, vemos lo que sucede en un estudiante avanzado, ¿cierto?, el cual no tiene mucho interés de aprender y que ya tiene, ¿cierto?, sus esquemas cognitivos desarrollados. Por lo tanto, frente a una tarea, este estudiante, la verdad es que el nivel de carga intrínseca que utiliza es bajo, ¿cierto?, pero también es una tarea que va a tener una carga extraña que va a ser alta. Sin embargo, ambas, tanto la carga intrínseca como la extraña, no alcanzan a sobrepasar la memoria de trabajo del estudiante. Sin embargo, como no hay una motivación, y es ahí la importancia de esta, el estudiante no va a utilizar su carga pertinente, por lo tanto no va a generar aprendizaje. Por último, en este tercer caso, ¿cierto?, vemos
lo que sucede cuando un estudiante se enfrenta a alguna situación, ¿cierto? Que tenga una carga intrínseca adecuada al nivel de avance que tiene, una carga extraña que lo ideal, ¿cierto?, es que tampoco sobrepase las capacidades de la memoria de trabajo que tiene el estudiante, pero además se va a dejar un espacio, ¿cierto?, para que la carga pertinente pueda actuar y se puedan generar nuevos esquemas a partir de esta nueva información o tarea que se va a ejecutar, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, para que se pueda generar un aprendizaje, es necesario poner especial cuidado a los diseños instruccionales de las actividades y del currículum, ¿ya? Y dentro de esto, ¿cierto?, vemos que hay diseños instruccionales que se van a ajustar a lo planteado por la teoría de la carga cognitiva, como por ejemplo el modelo instruccional de los 4 componentes, ¿ya?, y los denominados diseños de tarea completa, en los cuales, dentro de estos, hay distintos enfoques como lo son el aprendizaje basado en problemas, la integración curricular, las metodologías estandarizadas como la simulación clínica, ¿ya?, y también, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con el enfoque del aprendizaje pleno de Perkins, que si bien planteó su teoría antes que la teoría de la carga cognitiva, se une de manera muy adecuada con lo que se está planteando a continuación, ¿ya? Por lo tanto, es importante, ¿cierto?, tener claridad que cuando estamos programando, cuando estamos armando alguna actividad de enseñanza para nuestros estudiantes, tengamos presente, ¿cierto?, el cómo ellos llevan su proceso de aprendizaje o su proceso de construcción de conocimiento, ¿ya? Los invito, ¿cierto?, a que profundicen esto en la bibliografía seleccionada para esta primera unidad y a participar en el curso.